Buenas tardes a todos. Voy primero a compartir la presentación. Y bueno, pues lo primero de todo quisiera agradecer a todos los asistentes su presencia, su telepresencia esta tarde, así como también pues a los que vean el vídeo más tarde, pues el interés por esta sesión. También aprovecho para agradecer a la Semana de la Ciencia y la Innovación la oportunidad que nos brinda de volver a participar como cada año en este evento. En esta ocasión, pues con las dos ponencias que hemos planteado desde la Real Sociedad Geográfica, una de ellas esta que lleva por título La ciencia de los nombres, ¿por qué no siempre se puede cambiar el nombre de un lugar? En esta sesión, en principio, vamos a hablar fundamentalmente de la labor que realiza la Real Sociedad Geográfica como organismo consultivo en materia de toponimia. Desde la Real Sociedad Geográfica, como veremos, asesoramos a distintas instituciones públicas y privadas en materia de resolución de consultas toponímicas de toda índole. Esta sesión la vamos a dividir en tres, supongo que está correctamente compartida la presentación, sí. La vamos a dividir en tres apartados. En una primera parte hablaremos de los procesos de normalización toponímica en España. Cuando hablamos de normalización toponímica, como veremos, nos referimos al proceso de elección y aprobación de un nombre para designar a un determinado lugar. Ahora profundizaremos en este concepto. Posteriormente hablaremos de la labor de la Real Sociedad Geográfica y la normalización, en el marco de la normalización toponímica, qué papel juega la Real Sociedad Geográfica desde sus distintas instituciones y entidades en los procesos de normalización toponímica en España. Y finalmente veremos una serie de casos de estudio concretos que nos van a permitir responder en cierta medida a la pregunta que planteamos como título de esta conferencia: ¿por qué no siempre se pueden cambiar los nombres de los lugares? Bueno, pues vamos a ver que a la hora de evaluar un cambio de denominación, pues hay que tener en cuenta distintos factores y en función de las motivaciones que existan detrás de esos factores, pues puede ser conveniente o no la modificación de esa denominación. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando, como decía, de la normalización toponímica en España. Este concepto, que suena un tanto abstracto, lo vamos a aterrizar porque estamos hablando de normalización, estamos hablando de aprobación de nombres oficiales cuando hablamos de normalización de nombres geográficos. Desde un punto de vista técnico, cuando hablamos de normalización de topónimos, nos referimos a la adopción de una forma lingüística adecuada y reconocida por los usuarios como nombre apropiado para un lugar concreto. O sea, cuando hablamos de normalizar un topónimo, hablamos de seleccionar y establecer una forma preferente de denominar a un determinado lugar, a una determinada, más que de lugar, vamos a hablar en esta presentación de entidad geográfica. Cuando hablamos de topónimos, hablamos de nombres que usamos para designar entidades geográficas. Por entidades geográficas nos referimos a cualquier lugar de la superficie terrestre, como podrían ser valles, montañas, ciudades, ríos, pero también a entidades concretas, como podrían ser fuentes, iglesias, calles, etc. Entonces, la normalización implica la aprobación por parte de una autoridad competente de los nombres propios de estas entidades geográficas, pero también de la forma exacta en que se deben escribir y de las condiciones para su uso, de en qué situaciones se debe usar un determinado nombre. Entonces, ya sabemos qué es la normalización toponímica. La siguiente pregunta es: ¿quién se encarga de hacerla? Bueno, la normalización toponímica, como figura en esa segunda definición, es competencia de una autoridad encargada de la normalización toponímica. ¿Y quién es la entidad, la autoridad competente en materia de toponimia? Bueno, pues en el caso de España son muchas. Contamos con un amplísimo abanico de autoridades toponímicas, de instituciones que se encargan de normalizar los nombres geográficos. Aquí solo vemos en esta tabla las más representativas. Fundamentalmente
las principales autoridades toponímicas en España son las comunidades autónomas, porque la competencia toponímica en España se encuentra mayoritariamente delegada en las comunidades autónomas. Las 17 comunidades autónomas y las 12 autónomas tienen la potestad, en principio, por el marco normativo español, de hacer efectiva su competencia toponímica. Entonces, todas las comunidades autónomas españolas ejercen sus competencias en materia de toponimia en mayor o menor medida. Cada una de ellas cuenta con un marco normativo para hacer efectiva esta competencia toponímica y cuenta con una o más autoridades toponímicas. Es difícil plantear un mapa general de las competencias toponímicas en las comunidades autónomas, porque cada una de ellas pues cuenta con un panorama bastante diferente. Lo que sí es cierto es que todas las comunidades autónomas cuentan con una serie de topónimos más o menos normalizados por ellas mismas, y también cuentan con una proporción más o menos significativa de topónimos normalizados que además son oficiales, que además son de uso obligatorio en la documentación oficial, en la cartografía oficial y en todo, pues cualquier documento de cualquier índole que requiera de uso de la toponimia oficial. Además de las comunidades autónomas, tenemos en España como principal, seguramente, autoridad de referencia en cuestiones toponímicas al Instituto Geográfico Nacional. El Instituto Geográfico Nacional tiene la competencia toponímica para denominar, para decir cómo se deben de llamar una serie de entidades geográficas, tales como, por ejemplo, los vértices geodésicos, pero también para determinar cuál es la denominación preferente para llamar a lugares, a entidades geográficas fronterizas entre comunidades autónomas que puedan verse afectadas por varias, que puedan ser dependientes de diversas autoridades toponímicas. Una sierra, por ejemplo, que pertenezca a 2 comunidades autónomas, pues en principio su nominación sería competencia del Instituto Geográfico Nacional. Digo en principio porque el escenario es mucho más complejo que todo esto. También el Instituto Geográfico Nacional se encarga en determinadas ocasiones de proporcionar la toponimia normalizada de las comunidades que no ejercen sus competencias en materia de toponimia. Bueno, aparte del Instituto Geográfico Nacional y las comunidades autónomas, tenemos en España una serie de autoridades toponímicas, que podríamos decir sectoriales, que se encargan de nombrar algunas entidades concretas. Por ejemplo, de las denominaciones oficiales de los municipios y de todas las localidades, de todas las entidades de población locales de España, se encarga una institución llamada Registro de Entidades Locales, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dispone de una base de datos oficial donde están registradas todas las denominaciones que se deben utilizar como únicas y preferentes para designar a cualquier municipio. Lo mismo, pues, del mismo modo hay otras instituciones como el Instituto Hidrográfico de la Marina, AENA, Puertos del Estado, que se encargan, pues, de la normalización y, en su caso, oficialización de nombres de, por ejemplo, en el caso del Instituto Hidrográfico de la Marina, de la toponimia costera marina o de la talasonimia, los topónimos de los mares y océanos locales, bueno, mares y entidades marítimas locales. En el caso de AENA, los aeropuertos y helipuertos del Estado son su competencia, la denominación que se emplea para designarlos. Y lo mismo, pues, con puertos del Estado. Lo mismo podríamos aplicar, pues, a otra serie de instituciones como el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, etcétera. No es aventurado decir que en España, considerando estas autoridades toponímicas, las distintas autoridades toponímicas que establecen las comunidades autónomas y otras no contempladas en este listado, que podemos tener más de 40 o 50 autoridades con algún tipo de competencia en materia de toponimia, lo que evidencia la dificultad de elaborar, pues, una base de referencia que tenga todos los topónimos oficiales, lo que a veces, bueno, entraña problemas que veremos más adelante. Bueno, la cuestión es que cada autoridad toponímica
Cada una de estas autoridades toponímicas cuenta con una o más publicaciones en las que registra las denominaciones de las que es competente. El Instituto Geográfico Nacional, por ejemplo, cuenta con un listado de vértices geodésicos que recogen las denominaciones oficiales de estas entidades, publica una serie de resoluciones toponímicas para topónimos fronterizos, que tienen carácter oficial, y sobre todo también publica el Nomenclátor Geográfico Básico de España, que es una base de datos normalizada, no oficial en principio, aunque contiene topónimos oficiales, que contiene toda la toponimia de España que se emplearía para rellenar, para entendernos, cualquier mapa a escala 1.25.000. Es la base de datos toponímica de referencia en España. Para que nos hagamos una idea, cuando hablamos del Nomenclátor Geográfico Básico de España, hablamos de una base de datos de alrededor de 1.300.000 topónimos. O sea, hablamos de unas cantidades de información muy significativa. Las comunidades autónomas tienen sus correspondientes nomenclatores, listados autonómicos de denominaciones normalizadas y oficiales, aparte de otra serie de fuentes. El registro de entidades locales, como veremos a continuación, cuenta con una base de datos en la que se recogen todas las denominaciones oficiales de municipios y localidades y algunas otras entidades. Bueno, cada entidad cuenta con su propia publicación. El Ministerio de Fomento, por ejemplo, es competente en la denominación de los identificadores de las carreteras que dependen del Ministerio de Fomento. Pues básicamente las autopistas, las denominaciones A1, A2, A3 y su versión extendida, ¿no? Autovía del Este, autovía de La Plata, lo que corresponda, pues son competencia del Ministerio de Fomento y se publican en los correspondientes reales decretos. Bien. El registro de entidades locales, como decía, y subrayo esta fuente porque además yo creo que es posiblemente la más relevante en temas de normalización toponímica en España, recoge todas las denominaciones de municipios de España, de municipios, provincias, también de determinadas comarcas, áreas metropolitanas, ATIMES, otras agrupaciones. Y estos topónimos que figuran en esta base de datos son los que se deben utilizar en la documentación oficial en España, supuestamente, ¿de acuerdo? En la cartografía oficial, pero también en la documentación jurídica. Es importante emplear estos topónimos, porque emplear un topónimo incorrecto, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede tener implicaciones jurídicas, puede generar un problema, incluso alguna errata en un contrato, para entenderlo. Entonces es importante saber dónde encontrar estas denominaciones oficiales. Sobre todo también el uso de denominaciones oficiales o en su defecto, al menos normalizadas, es clave para el buen funcionamiento de un país. Por ejemplo, el servicio postal pues, se basa en los topónimos oficiales. Los servicios de emergencia de España, pues si tienen que plantear una acción inmediata como respuesta a alguna emergencia en algún lugar de España, pues se van a guiar también por las denominaciones oficiales para localizar dónde tienen los que enviar los efectivos. Entonces es importante conocer cuáles son las bases de datos de toponimia de referencia en España. Planteo esto porque me sucede con muchísima frecuencia en todos los ámbitos, en el ámbito investigador, en el ámbito docente, que he podido constatar que mucha gente cuando consulta datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, claro, el Instituto Nacional de Estadística ofrece los datos de referencia sobre cuestiones como desempleo, como población, los datos del padrón municipal, pero, y esos datos efectivamente están normalizados por el Instituto Nacional de Estadística, pero los topónimos, los nombres que utiliza el Instituto Nacional de Estadística no son los nombres oficiales. Y esto a veces genera problemas a la hora de elaborar informes, de elaborar determinados documentos, porque muchas veces se usa la toponimia del Instituto Nacional de Estadística como si fuera oficial y no lo es. En muchas ocasiones, de hecho, ni contiene el topónimo correcto. Bueno, visto en qué consiste este proceso de normalización y cuáles son las entidades, las autoridades toponímicas en España, en este primer apartado me gustaría plantear qué es lo que hay que hacer para introducir o cambiar una denominación en España, también para entender la labor que realizamos desde la sociedad geográfica. En primer lugar, cuando se quiere introducir o cambiar una denominación en España, lo primero es elaborar una propuesta de cambio de denominación. Lo habitual en España, aunque no exclusivamente, es que estas propuestas de cambio de denominación o de nuevas denominaciones partan de las administraciones más locales, de los ayuntamientos pedáneos o de la sociedad civil que lo eleve a las administraciones más locales.
Para que estas administraciones locales puedan proponer a la autoridad toponímica de la que dependen, normalmente la administración autonómica, este cambio de denominación, tienen que validar y justificar ese cambio de denominación, explicar por qué quieren cambiar el nombre de un determinado lugar. Y para eso hay una serie de instituciones asesoras en materia de toponimia, entre las cuales se encuentra la Real Sociedad Geográfica, que se encargan de elaborar estos informes de pertinencia o descarte de los cambios de denominación. Con estos informes y la debida justificación, las administraciones locales elevan la solicitud de cambio de denominación a la autoridad toponímica, que si no encuentra ninguna queja, ningún conflicto, ningún problema al respecto, pues puede proceder a oficializar el cambio de denominación. Ya digo que lo habitual, o sea que las administraciones autonómicas pues suelen ser las encargadas de, por ejemplo, en el caso de los cambios de denominación de municipios o localidades, de tramitar todo, de oficializar y tramitar el cambio de denominación. Pero dependiendo del tipo de entidad geográfica, nos vamos a dirigir a una u otra autoridad toponímica. Bueno, esta denominación, una vez que sea oficializada por la autoridad toponímica, no llega a ser oficial hasta que no se publica en el registro correspondiente, en la base de datos oficial que corresponda, si se quiere que sea oficial. Muchas veces no, gran parte de la toponimia de España no es oficial, solo está normalizada, solo ha sido revisada y acordada, pero no se encuentra oficializada desde el punto de vista normativo. Bueno, una vez para el caso, por ejemplo, de los cambios de denominación de municipios y localidades, para que se haga efectivo el cambio de denominación, tienen que registrarse en el registro de entidades locales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España, para lo cual la Administración Autonómica, una vez que oficializa el cambio de denominación, dispone de un mes. Entonces, en el momento que se publica la denominación oficial, ya es obligatorio a priori su uso en cualquier cartografía oficial, en cualquier documentación oficial, y a pesar de que existen muchísimas erratas, este proceso, y muchas veces no se utiliza la denominación oficial, este proceso está muy normalizado. Bueno, a veces algunas instituciones científicas o algunas autoridades toponímicas o incluso la sociedad civil, pues no está de acuerdo con una denominación que se publica como denominación oficial. En este caso, cuando eso sucede, pues las denominaciones publicadas se recurren. Y ahí es donde entra en juego el Instituto Geográfico Nacional, que es la institución de referencia, no la única, pero sí la institución de referencia para la mayor parte de los conflictos, para la resolución de la mayor parte de los conflictos toponímicos que surgen en España. El Instituto Geográfico Nacional, cuando nos encontramos en un conflicto toponímico en el que intervienen más de una autoridad toponímica, puede en principio interceder para resolver cuál sería la denominación más propicia para designar una entidad geográfica. Para ello, el Instituto Geográfico Nacional cuenta con la ayuda de una comisión nacional, una comisión especializada en nombres geográficos de España. Esa comisión especializada en nombres geográficos de España está conformado por una serie de expertos que bueno, ayudan a decidir al Instituto Geográfico Nacional cuál sería la decisión más pertinente. ¿Dónde participa la Real Sociedad Geográfica en todo este proceso? Vamos a verlo, pero fundamentalmente participa en el paso 2 de validación del cambio de denominación y también en el paso 5 de resolución de conflictos toponímicos, ya que la Real Sociedad Geográfica cuenta con un asiento permanente en la Comisión Especializada de Nombres Geográficos de España. Bueno, vamos a ver en profundidad cuál es la labor de la Real Sociedad Geográfica y en los procesos de normalización toponímica en España. Bueno, antes que nada, para quien no lo sepa, porque me consta que tratándose de una actividad de la Semana de la Ciencia, pues hay algunos de los asistentes que no están al tanto de cuál es la labor de la Real Sociedad Geográfica. La Real Sociedad Geográfica es la más antigua de las asociaciones geográficas españolas. Tiene más de un siglo, bueno, tiene más no, pero un siglo y medio de historia prácticamente, y tiene como objetivo
promover el estudio de la geografía y potenciar su papel como en el quehacer cotidiano del Estado español. Básicamente, la Real Sociedad Geográfica se encarga de promover y difundir el conocimiento geográfico y dentro de ese conocimiento geográfico, obviamente, los topónimos, que son los nombres propios de los lugares, digamos, lo más geográfico de alguna manera que puede haber en un mapa, pues es uno de sus principales objetos de estudio. La Real Sociedad Geográfica realiza su labor a través de distintas comisiones. Entre ellas, entre las comisiones que podemos ver en pantalla, se encuentra una comisión de nombres geográficos y cambios de denominación que se encarga de cumplir 3 funciones fundamentales. ¿Cuáles son las funciones de esta comisión? Bueno, en primer lugar, la Comisión de Nombres Geográficos y Cambios de Denominación de la Real Sociedad Geográfica se encarga de la emisión de informes sobre toponimia para ayudar a la validación o plantear el rechazo a un determinado cambio de denominación o a una nueva denominación. Esto viene descrito, viene justificado esta labor de la Real Sociedad Geográfica en el Real Decreto 1690-1986, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las entidades locales, que dice literalmente que la aprobación por el Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma de los expedientes de cambio de capitalidad, que haría referencia también a los cambios de denominación de las capitales o a los cambios de nombres de los municipios, habrá de recaer previo informe de la Real Sociedad Geográfica o de la Real Academia de la Historia según proceda. La Real Sociedad Geográfica, también la Real Academia de la Historia, son las 2 instituciones de referencia citadas como organismos asesores en materia de toponimia para justificar, para validar o rechazar los cambios de denominación. No son los únicos, también se hace referencia a que puede haber otras instituciones que sí que colaboren en este proceso de validación o rechazo de los cambios de denominación, pero la Real Sociedad Geográfica, la Real Academia de la Historia, vienen citadas en este Real Decreto como instituciones de referencia. Entonces, la Comisión de Nombres Geográficos de la Real Sociedad Geográfica se encarga de la elaboración de estos informes, hablaremos un poquito más adelante de ello, y por lo tanto puede aconsejar a las distintas autoridades toponímicas sobre la conveniencia o inconveniencia de un determinado cambio de denominación. Vamos a ver que realmente la labor de la Real Sociedad Geográfica, aunque venga registrada por este Real Decreto, es una función consultiva. A veces, pues, la voluntad de un cambio de denominación es tan fuerte que pues, no se tienen en cuenta los informes. Esto no quiere decir que no sea importante la labor que se realiza con estos informes consultivos en materia de toponimia, porque vienen a explicar las ventajas y las problemáticas de un determinado cambio de denominación. Por otro lado, la Comisión de Nombres Geográficos de la Real Sociedad Geográfica es el lugar donde se debaten las decisiones de la Real Sociedad Geográfica en relación con su voto en la Comisión Especializada de Nombres Geográficos de España. La Comisión Especializada de Nombres Geográficos de España, como decía, es una institución consultiva de la que hace uso el IGN para resolver cualquier tipo de conflicto toponímico o para plantear cualquier tipo de consulta toponímica. La Real Sociedad Geográfica, desde la vocalía, que en este caso pues la vengo ejerciendo yo desde el año 2016, tenemos un derecho a voto en esa comisión. Además, el presidente de nuestra sociedad forma parte del comité consultivo del Pleno del Consejo Superior Geográfico, que también tiene incidencia en algunos aspectos vinculados a la toponimia. Por otra parte, también la Comisión de Nombres Geográficos de la Sociedad pues, resuelve algunas consultas sobre toponimia de particulares o entidades públicas y privadas, pues al margen de estas 2 competencias anteriores, que plantea pues, una casuística muy diversa. No vamos a plantear otras consultas que nos llegan sobre toponimia, nos vamos a circunscribir a estas 2 primeras competencias de nuestra comisión, pero la labor pues, puede llegar a ser bastante compleja e interesante. Bien,
¿Por qué el Instituto Geográfico Nacional? Bueno, ¿por qué el Instituto Geográfico Nacional cuenta con el apoyo de la Real Sociedad Geográfica y por qué en el marco del Real Decreto se plantea que la Real Sociedad Geográfica sea organismo consultivo en materia de toponimia? Bueno, pues porque la Real Sociedad Geográfica lleva muchos años trabajando en cuestiones de toponimia. De hecho, como hito relevante en la historia de nuestra sociedad y también de la toponimia española, la Real Sociedad Geográfica participó en el año 1916, promovió más bien a través del Marqués de Foronda, un geógrafo e historiador miembro de nuestra sociedad, una iniciativa de cambios de denominación de 570 municipios españoles. En aquella época había 570 municipios españoles que tenían el mismo nombre que otros tantos municipios, que otros 570 municipios que se localizaban en otras, muchas veces en otras provincias, pero también en algunas ocasiones en las mismas provincias. Entonces, la Real Sociedad Geográfica propuso la inclusión de apellidos toponímicos en estos 570 municipios, de un complemento toponímico, de una serie de modificaciones en los nombres, obviamente pues fundamentada en razones históricas o en referencias que pudieran contar con la aprobación de la población local, que intentaba sobre todo facilitar la labor de los servicios postales. Imagínense el caos que suponía pues, que hubiera tantos pueblos que se llamaran igual en España. El hecho de que cada pueblo tuviera un identificador unívoco facilitó muchísimo la labor de correos, de correos en España, y de hecho contó con su aprobación y su beneplácito y fue una iniciativa bastante exitosa. Hace poco, hace 3 años, celebramos el centenario de esta iniciativa y se publicaron pues un montón de estudios, organizamos un congreso en esta sociedad y se publicaron una serie de comunicaciones que si alguien tiene interés podemos compartirlas sobre pues la existencia de nombres repetidos en España, qué problemas toponímicos encontraríamos a día de hoy en las bases de datos, bueno, una serie de cuestiones muy interesantes con el motivo del aniversario de la efeméride de los 10 años de aquel decreto. Bueno, ¿qué hace exactamente la Real Sociedad Geográfica en sus informes para proponer, validar o descartar una denominación? Como organismo asesor en materia de toponimia, tanto en su labor como institución consultiva encargada de elaborar estos informes que apoyan las solicitudes de cambio de denominación, como en su asiento de la Comisión de Nombres Geográficos, la Real Sociedad Geográfica lo que hace es fundamentalmente evaluar la pertinencia desde el punto de vista geográfico, o sea, considerando todos los factores geográficos, la pertinencia de un cambio de denominación propuesto a una autoridad toponímica, la creación de una nueva denominación o la conveniencia de cualquier acción política o administrativa que implique modificar un nombre geográfico, un topónimo o cualquiera de sus atributos. Por ejemplo, la localización del topónimo en el mapa, el idioma del topónimo, el estatus del topónimo, que ese topónimo se considere oficial o se considere un topónimo variante que no debe utilizarse de manera oficial. Bueno, pues todas estas implicaciones se encarga de estudiarlas nuestra sociedad en sus informes. ¿Y cómo lo hace? Pues teniendo en cuenta todos los elementos geográficos que influyen en la evaluación de una denominación. Tenemos aquí un cuadro bastante sintético de las consideraciones que tiene en cuenta la Real Sociedad Geográfica a la hora de evaluar la pertinencia de una denominación o de un cambio de denominación. ¿Qué se estudia? Pues el significado del topónimo, la etimología o las consideraciones lingüísticas del topónimo, que el topónimo sea coherente con el contexto geográfico en el que se ubica, pues, por ejemplo, que el topónimo, el nuevo topónimo que se introduzca o la modificación que se haga del topónimo tenga sentido en el marco del entramado toponímico de la región. Se estudia la historia de la zona y la historia del propio topónimo para valorar su pertinencia. Se estudia la normativa que puede tener incidencia en la evaluación de la pertinencia del topónimo, se estudian implicaciones socioeconómicas del topónimo, se estudia si la modificación del topónimo puede generar algún tipo de conflicto de carácter social o político y se estudian en general
una serie de consideraciones particulares de cada topónimo. Cada topónimo es un mundo, cada nombre geográfico, igual que nuestros nombres, son identificadores unívocos de nosotros mismos y tienen un significado para nosotros, pues cada nombre de lugar es único y debe estudiarse de manera individualizada. Entonces, a la hora de evaluar si un nombre es correcto o no es correcto, pues hay una serie de cuestiones generales que hay que considerar en todos los cambios de denominación, pero hay algunas consideraciones particulares de cada topónimo que no se pueden extrapolar a todos los casos. Entonces, cada cambio de denominación implica revisar todos estos aspectos y valorar los que tengan incidencia en el cambio de denominación. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se evalúan todos estos factores geográficos? Para evitar conflictos que pueden surgir de una incorrecta gestión del cambio de denominación. Si existen desacuerdo entre dos autoridades competentes sobre cómo se debe llamar una entidad geográfica, pues si no se tienen en cuenta todos los factores, no se va a entender la postura de las autoridades toponímicas y no se va a poder proponer una solución. Instituciones consultivas en materia de toponimia, como la Real Sociedad Geográfica, intentan proponer soluciones. Si los topónimos propuestos generan animadversión a la población local o a un colectivo ajeno o plantea algún tipo de desacuerdo o son incorrectos desde un punto de vista científico, pues pueden generarse un conflicto, lo que llamaríamos un conflicto toponímico, que puede prolongarse en el tiempo, ¿de acuerdo? Incluso generar pues disensiones de todo tipo y conflictos de muy diversa índole. Ahora con los ejemplos veremos hasta qué punto este tipo de cuestiones pueden ser problemáticas. Bien. Por último, vamos a ver, y esta va a ser la parte más extensa de esta presentación, vamos a plantear una serie de casos de estudio de expedientes de cambio de denominación, de solicitudes de informes de cambios de denominación que hemos recibido en la Real Sociedad Geográfica en los últimos años, a modo de ejemplo de la labor que realizamos desde la Comisión de Nombres Geográficos de la Sociedad. Estos ejemplos, la idea es que también nos sirvan para responder a la pregunta del título de esta ponencia, ¿no? ¿Por qué no siempre se pueden cambiar los nombres de los lugares? Bueno, no se pueden cambiar siempre porque cuando tenemos en cuenta todos los factores que inciden en un cambio de denominación, podemos encontrarnos casos en los que los problemas que genera el cambio de denominación hacen desaconsejable la modificación de la denominación o la creación de la nueva denominación, si se trata de una denominación de nueva creación. Entonces, vamos a ver algunos casos que vamos a explicar de manera muy somera. Obviamente, estos casos han sido estudiados pormenorizadamente en la Real Sociedad Geográfica y estudiándose todos los factores geográficos que comentábamos en las diapositivas anteriores, pero vamos a intentar sintetizar el diagnóstico de estos casos para explicar pues, qué estrategias ha seguido la Real Sociedad Geográfica en estos casos para validar o rechazar los cambios de denominación, simplemente para entender cómo se trabajan este tipo de expedientes de cambio de denominación y qué problemas pueden generar y cómo se puede plantear su resolución. En primer lugar, me gustaría hablar presentar el caso de la ría de Ribadeo, también llamada ría de Leo, que es una ría que se localiza aquí en el margen superior izquierda. No sé si se ve el cursor o no se ve el cursor, pero estoy apuntando con la mano al mapa de la parte inferior izquierda parte superior izquierda de la pantalla, ese mapa de España donde vemos un puntito rojo que nos sitúa la ubicación de la ría de Ribadeo. Se encuentra justo en la frontera entre la Comunidad Autónoma de Galicia y la de Asturias. La ría de Ribadeo, de hecho, es un topónimo fronterizo y al tratarse de un topónimo fronterizo que podría ser nombrado, podría ser normalizado por dos autoridades toponímicas, pues se plantea que depende directamente del Instituto Geográfico Nacional, que arbitra en estos casos de posible conflicto entre dos autoridades toponímicas. Y de hecho existe conflicto porque la Comunidad Autónoma de Galicia plantea que la ría se llame ría de Ribadeo, procediendo este nombre
de la ciudad de Ribadeo, la más grande de esta ría, que se encuentra en la costa gallega. Vemos aquí esta línea de puntos y de máses y menos que nos marcaría la frontera entre las dos comunidades autónomas, y vemos que efectivamente Ría de Ribadeo aparece en la zona gallega, mientras que en la zona asturiana aparece el topónimo Ría de Leo. El topónimo Ría de Leo procedería de la referencia al río Eo que desemboca en esta ría. Aquí podemos ver, esta sería la ría, las rías son entrantes marítimos en el interior del continente, entrantes de agua de mar en el interior del continente. En este sentido, la Real Sociedad Geográfica evaluó pues, una serie de condicionantes de todo tipo, históricos, geográficos e incluso sociales, para definir cuál sería la denominación preferente. En 2007 recibimos una solicitud para la evaluación de estas dos denominaciones, para decir, pues, para que planteáramos nuestra opinión sobre cuál debería ser la denominación preferente para este topónimo. En aquel momento se elaboró un informe que se ha tenido que ratificar en el año 2021, porque a mediados de este año recibimos una nueva solicitud de informe, puesto que la parte asturiana de la ría pues no había planteado una nueva solicitud de cambio de denominación, pero bueno, sobre eso iré ahora. Como digo, en 2007 recibimos este primer informe, esta primera solicitud de informe. Lo primero de todo, ¿qué intereses puede haber detrás de que una parte de esta ría, de que la parte gallega quiera denominarlo Ría de Ribadeo y que la parte asturiana quiera denominarlo Ría de Leo? Bueno, hay muchísimas motivaciones. Primero, hay motivaciones históricas y culturales, porque de alguna manera los topónimos son una forma de arrogarse la pertenencia en cierta medida de un determinado espacio. Pero también hay otra serie de motivos que muchas veces son mucho más espurios, tales como, por ejemplo, la cuestión turística o económica. Esta zona de Asturias y Galicia es una zona muy dinámica turísticamente, que recibe una gran cantidad de visitantes al año, y bueno, el río Eo y su entorno, y la desembocadura y la ría, pues son zonas de un interés turístico y natural muy significativo. Entonces, hombre, es cierto que si la ría se renomina Ría de Ribadeo, pues si esa marca turística que es la Ría de Ribadeo pretende atraer a visitantes, pues si se llama Ría de Ribadeo, probablemente, si queremos visitarla, al primer sitio donde buscaremos alojamiento es en la Ría de Ribadeo, para que nos hagamos una idea. Mientras que si se llama Ría de Leo, pues es posible que buscáramos primero en el entorno del río Eo, entendiendo que ese entorno del río Eo sería el lugar más paradigmático para visitar este paraje natural. Entonces, la toponimia tiene mucho poder como herramienta, como instrumento, como herramienta de marketing, como etiqueta comercial. Y este es uno de los motivos también que ha llevado a la existencia de un significativo conflicto entre estas dos partes. Por supuesto, no el único, hay otra serie de motivaciones históricas en el cambio de denominación. Bueno, por sintetizar, la Real Sociedad Geográfica, tras evaluar todos los extremos de las distintas justificaciones de las dos denominaciones, planteó que había una cuestión decisiva en la consideración de este topónimo. Y esta cuestión era que una ría, desde el punto de vista semántico, una ría es una entidad marítima. Es una entidad, es un entrante del mar en el interior. De este modo, una ría siempre tiene que hacer referencia a una localidad a una posición geográfica, y no puede hacer referencia a un río. No tendría sentido que hiciera una referencia al río Eo, porque en una ría no depende de un río. En una ría pueden desembocar ríos, pero la ría siempre va a ser una entidad marítima. Entonces, si la llamáramos Ría del Eo, daríamos a entender que es la ría del río Eo, y se generaría la duda de que esa ría a lo mejor no es una ría, sino un estuario. Y entonces ahí tendríamos un problema semántico.
Para validar esto también estudiamos otros casos en España y, por ejemplo, en la gran mayoría de casos, si no prácticamente en todos, pues las denominaciones de las rías se asocian a una localidad. Por ejemplo, hablamos de la ría de Vigo y no de la ría de cualquiera de los ríos que desembocan en Vigo. Hablamos de la ría de Navía y no la ría del río Navía o la ría del Navía. A ver, podría poner unos cuantos ejemplos más. De este modo, la Real Sociedad Geográfica planteó en 2007 que el único de los dos topónimos posibles planteados, la ría de Leo era un topónimo desde el punto de vista geográfico semánticamente incorrecto y solo ría de Ribadeo era un topónimo posible, que además al tratarse de un topónimo consolidado, pues no se entendía que se podía recomendar su preferencia como topónimo normalizado de referencia y único. Lo que pasa es que esa decisión, que bueno, todo el conflicto entre Asturias y Galicia por el nombre de la ría de Ribadeo o la ría de Leo ha salido en los medios durante los últimos 15 años de forma muy recurrente. Prácticamente en todos los periódicos ha habido noticias sobre esta cuestión que ha llegado a ser muy sonada. Incluso, bueno, ha llegado a haber enfrentamientos bastante hostiles entre Galicia y Asturias por este nombre. La parte asturiana, bueno, en 2007, con el informe de la Real Sociedad Geográfica y de otras instituciones consultivas en materia de toponimia, el IGN tomó la decisión de que la ría de Ribadeo se llamara como tal y que ría de Leo no fuera un nombre admitido. Los asturianos han seguido defendiendo su denominación y recientemente, en 2021, en el mes de abril o mayo, plantearon una nueva propuesta de cambio de denominación para tratar de que ría de Leo se equiparara como topónimo oficial a ría de Ribadeo y se pudiera usar de manera indistinta. En esta ocasión, pues han argumentado con nuevos motivos históricos, planteando que la ría del EO es una denominación histórica consolidada y, bueno, han contado con la aprobación de pues una serie de instituciones que han validado ese cambio de denominación. Desde la Real Sociedad Geográfica, nos hemos mantenido en el planteamiento que propusimos, entendiendo que es semánticamente incorrecto el uso de ría de Leo, lo cual no quiere decir que desdeñemos la posibilidad de que se plantee otra denominación que pueda contar con la aprobación de las dos administraciones. El 21 de octubre de este año, hace apenas 3 semanas, el Consejo Superior Geográfico, el Instituto Geográfico Nacional, a través del Consejo Superior Geográfico, aprobó la denominación, ha aprobado que se pueda utilizar indistintamente ría de Leo o ría de Ribadeo para designar a las dos, a la ría, perdón. La comisión, para tomar esta decisión, la institución solicitó, debatió esta cuestión en el seno de la Comisión Especializada de Nombre Geográfico, donde intercambiamos pareceres y, bueno, pues finalmente, basándose en las argumentaciones de los distintos miembros de la comisión, pues se tomó una decisión. No obstante, esa decisión, pues hemos visto que no soluciona el conflicto, porque ahora es la parte gallega la que ha anunciado que va a reclamar el fallo del Instituto Geográfico Nacional. Bueno, lo que nos interesa en este caso, lo que quería plantear, que era la labor que planteamos desde la Real Sociedad Geográfica, lo que concluimos fue que el topónimo ría de Leo no era apropiado desde el punto de vista semántico. Entonces, propusimos en el informe de 2007 y ratificamos en el informe de 2021 que en la solicitud de informe de 2021 que se utilizara ría de Ribadeo como denominación única para referirse a esta entidad, al entender que ría de Leo no es un topónimo adecuado, atendiendo a que una ría es independiente del río que desemboca en ella. Una ría no depende del río, sino que es una entidad ligada al relieve costero. No obstante, atendiendo a las reivindicaciones históricas que ha venido argumentando la parte asturiana, planteamos en el seno de la Comisión de Nombres Geográficos que sería recomendable proponer algún tipo de solución no tan enconada como escoger entre ría de Leo o ría de Ribadeo, sino que
se trate de buscar nuevas denominaciones que puedan satisfacer las demandas de las dos poblaciones, la asturiana y la gallega, o promover pues, algún tipo de estructuración de la toponimia local como oficial, variante, que pueda reconocerse que cada denominación tiene un uso restringido en su entorno. Hemos planteado la necesidad de estudiar nuevas soluciones que no consistan en decidir exclusivamente entre Ría de Ribadeo y Ría de Leo, sobre todo atendiendo al hecho de que esta nueva resolución de 2021 no ha contentado a nadie. Bueno, ha contentado, por supuesto, a la parte asturiana, pero en este caso no termina de contentar a todos los agentes implicados en esta denominación. Bien. Vamos con otros casos. Un poco lo que quiero ilustrar con estos casos de estudio pues es la labor que realizamos desde la Real Sociedad Geográfica y mostrar algunos, porque obviamente no puedo en el escaso tiempo disponible, espero que la sesión no se alargue más de una hora, en el escaso tiempo disponible tampoco puedo explicar todos los factores que se han tenido en cuenta en la evaluación de estos casos. Pero sí, para tener, con estos casos, la idea es dar una idea general de la labor que realizamos. En el segundo caso que me gustaría comentar es el caso de Montoro de Mezquita, que es una pedanía del maestrazgo turolense en Teruel. Aquí tenemos el mapa de localización en la parte izquierda de la pantalla, donde podemos ver que esta pequeña pedanía de Montoro de Mezquita se encuentra ubicada en la zona, como digo, del maestrazgo. Montoro de Mezquita, el teniente de alcalde de la pedanía, nos escribió solicitando un informe sobre la posibilidad de realizar un cambio de denominación de Montoro de Mezquita por Montoro de Maestrazgo. Por un lado, para explicitar pues, la pertenencia de Montoro a la comarca del Maestrazgo, que ya veremos también qué intención puede tener, y por otra parte, porque planteaban que esta denominación, este apellido de Mezquita, de Montoro, este apellido de Mezquita, de Montoro, no se corresponde con la realidad del municipio, puesto que nunca hubo ninguna mezquita en esta localidad y no se sabe de dónde proviene esta referencia toponímica. Estudiando en profundidad y por sintetizar mucho la labor que hicimos de la Real Sociedad Geográfica con ayuda de los informes remitidos por la pedanía por la localidad de Montoro de Mezquita, pudimos constatar que este apellido de Mezquita es muy posible que se introdujera de manera artificial a partir del diccionario de Pascual Madoz, donde se indica que por Montoro de Mezquita pasa un tal río Mezquita. Ese río Mezquita parece ser que es el río Guadalope, que atraviesa toda esta zona de Teruel, que en un momento dado el manual de Madoz lo llama Mezquita y nadie ha sabido plantear muy bien el porqué. Una posible hipótesis de dónde procede esta referencia de Mezquita es que este río Guadalope tiene su origen aquí en el pueblo de Mezquita de Jarque, donde sí hay efectivamente una histórica mezquita reconvertida en ermita, y que a lo mejor pues, en un momento dado se pudiera llamar río Mezquita por porque en la cartografía disponible de esa época hubiera algún tipo de error en la transcripción o en el Pascual Madoz. Pues tengamos en cuenta que cuando se elaboró el diccionario de Pascual Madoz, Madoz gestionó muchísima información en muy poco tiempo y eso pues obviamente puede generar errores. Entonces se cree que este apellido toponímico que se introdujo en el decreto de 1916 para diferenciar Montoro de Mezquita de otros Montoros que había por España, pues fue un topónimo artificial, un error básicamente. Entonces la pedanía de Montoro lo que planteaba en su solicitud es que evaluáramos si era pertinente el cambio de denominación. Por un lado, vimos que efectivamente el apellido toponímico de Mezquita no estaba muy claro de dónde procedía y no podía justificarse que se tratara sobre todo de una denominación histórica que cumpliese una función patrimonial que interesara conservar. Los nombres a veces son patrimonio
histórico del lugar y, bueno, pues a veces conviene tratarlos con cuidado como cualquier patrimonio, ¿no? Porque son de alguna parte, de algún modo, pues un museo de la historia de los lugares. Pero en este caso, al tratarse de una denominación artificial, no veíamos problema en la modificación del apellido toponímico. Y es más, en esta zona de la España vaciada, en un pueblo además como es Montoro de Mezquita, que está a punto de desaparecer con apenas no llegando a una decena de habitantes, pues la idea de renombrarlo y dejar de llamarlo Montoro de Mezquita para llamarlo Montoro de Maestrazgo, explicitando su conexión con el Maestrazgo, que mal que bien es una área, una región pujante, una región en auge en la provincia turolense y en Aragón en general, sobre todo a nivel turístico, pues a lo mejor adscribirse a esta marca territorial podía ser un instrumento interesante para Montoro de Mezquita para hacerse ver en la cartografía, sobre todo además como arquetipo del paisaje más icónico del maestrazgo turolense. En este sentido, la Real Sociedad Geográfica planteó que, si bien el topónimo actual de la localidad tiene un origen incierto, lo más probable es que sea una errata que se haya ido heredando durante años. El nuevo topónimo propuesto por la pedanía, por el ayuntamiento de la localidad de Montoro de Mezquita, Montoro de Maestrazgo, es coherente con el contexto geográfico e histórico de la ciudad y, por tanto, creemos que es pertinente y no genera ningún tipo de conflicto, por lo que recomendamos su implementación. Aquí vemos un caso en el que la Real Sociedad Geográfica emitió un informe a favor del cambio de denominación. Vamos a ver simplemente 3 casos más. Son algunos de los casos más recientes que hemos recibido en la Real Sociedad Geográfica y, como digo, con la idea de ilustrar la labor que realizamos. Este tercer caso es el caso del municipio de Higuera. Higuera es un municipio localizado en Extremadura, entre el Parque Nacional de Monfragüe y el Valle de Ibores, la comarca del Geoparque de Villuercas-Ibores-La Jara, que, bueno, aquí lo vemos justo en el centro del mapa, que solicitó un informe para validar su propuesta de cambio de denominación de Higuera a Higuera de Albalat. Con este apellido de Albalat, lo que pretendía Higuera era, pues, por un lado, dar respuesta a una reivindicación tradicional de los vecinos y, por otro lado, y sobre todo, explicitar la existencia o su conexión con la fortaleza de Medina Albalat, un yacimiento arqueológico de origen árabe, de época árabe, que se supone que es el asentamiento que da origen a Higuera y a sus 2 pueblos vecinos, a Casas de Mirabete y a Romangordo. En este caso, la inclusión del apellido de Albalat pues, nos planteó la necesidad de estudiar la arqueología del lugar para entender si tenía sentido, pues, incluir este apellido toponímico y si era viable. ¿Qué hicimos? Pues estudiar, al igual que en el resto de casos, todos los factores que pudieran tener incidencia en el cambio de denominación. Y uno de ellos fue, posiblemente el más decisivo, fue el de la etimología. Constatamos que existió efectivamente una fortaleza de Medina Albalat, cuyo nombre pues contenía este apellido de Albalat. Este apellido de Albalat, según la literatura sobre lingüística española, pues normalmente se asocia procede al término árabe al-balad, que sería una especie de combinación de palabras que vendría a hacer referencia a una calzada, al paso de un río por una calzada, para entendernos. Entonces se cree que el nombre de Medina Albalat podría proceder del cruce de la antigua calzada romana sobre el río Tajo, que se encuentra, pues, como vemos en el mapa, a unos pocos kilómetros del municipio de Higuera. El propio ayuntamiento de Higuera y algunas instituciones hacen referencia al origen de este topónimo
asociándolo pues a este paso en el río Tajo. Lo cierto es que investigando a fondo este caso nos llamaba un poquito la atención que el nombre de Medina Albarat procediera de un paso que se encuentra pues a varios kilómetros de la fortaleza. Y esto nos llevó a estudiar un poco el paisaje toponímico nacional. Vimos que, por ejemplo, el apellido de Albalat es muy frecuente en otros pueblos de España, pero es muy frecuente en otros pueblos de España, de Valencia, de Cataluña, sobre todo del Levante español. En esta zona de España, en Castilla, Extremadura, en Andalucía, zonas de Castilla-La Mancha, del oeste de Castilla-La Mancha, prácticamente no se han descrito este tipo de apellidos toponímicos, no existen Albalat, lo que nos llevó a pensar que quizás podía tener otro origen etimológico. Y analizando y por sintetizar, encontramos una teoría que nos pareció bastante plausible, que era que este Albalat procediera tuviera un origen prerromano, un origen celtíbero, teniendo en cuenta que podría significar el Alat, podría significar ciudad, lugar en lo alto y amurallado. Esto tenía mucho sentido haciendo referencia a la fortaleza de Medina Albalat, teniendo en cuenta que efectivamente es una zona con una orografía bastante complicada y además está en la fortaleza, pues se encuentra amurallada. Bueno, lo que queda de ella podemos ver que es una fortaleza amurallada. Esto nos llevó a pensar que quizás cuando los árabes levantaron esta fortaleza, pues posiblemente entre las posibles hipótesis que se podían plantear es que quizás oyeron la denominación que se le daba a esta zona por parte de los antiguos pobladores y lo extrapolaron a su propio lenguaje. Lo cierto es que esto nos hizo pensar que quizás Albalat no era un topónimo, no era un apellido correcto desde el punto de vista etimológico, pero sí que es cierto que teniendo en cuenta que el topónimo Higuera de Albalat ya se lleva utilizando por parte de la población autóctona y por parte de muchísima documentación histórica, se lleva utilizando desde hace no décadas sino siglos, y el hecho de que sí que existió una fortaleza que se llamaba Medina Albalat, independientemente del origen que tuviera el nombre, nos lleva a plantear que aunque no esté claro que el topónimo propuesto sea etimológicamente correcto, sí que entendemos que es apropiado desde el punto de vista histórico y recomendable su implementación, su normalización de cara a poner en valor los restos arqueológicos del municipio. Los restos arqueológicos de la fortaleza de Medina Albalat son bastante interesantes y de hecho, pues como etiqueta para preservar el patrimonio y potenciar su difusión, pues es una iniciativa bastante interesante entre los aspectos que ponderamos. Entonces, en la resolución de nuestra sociedad planteamos que recomendábamos la implementación del cambio de denominación por razones históricas y sociales, pero que estimábamos conveniente continuar analizando su origen etimológico por las dudas que genera. Bueno, me gustaría mostrar nada más que un par de casos más rápidamente antes de finalizar esta sesión, para mostrar pues, casos en los que la Real Sociedad Geográfica se ha opuesto a los cambios de denominación. En primer lugar, me gustaría hablar del caso de Miera, que es un municipio del interior de Cantabria, lo podemos ver en el mapa de la parte superior izquierda de la pantalla, que en 2019, si no me equivoco, solicitó a la Real Sociedad Geográfica un informe sobre una propuesta de cambio de denominación que había hecho una asociación local, la Asociación del Avellano, para que la capital del municipio, que era La Cárcova, como vemos aquí en pantalla, que es un barrio del municipio de Miera, cambiara de nombre y pasara a llamarse también Miera, atendiendo a que en toda la documentación histórica no se hace referencia a Miera no se hace referencia en ningún caso a La Cárcova como ciudad, sino que siempre se ha hecho referencia a Miera como capital y localidad. En este sentido, lo que se proponía desde la Asociación El Avellano y transmitido por el Ayuntamiento es que la capital no solo que recuperar lo que decían que era la denominación histórica de la ciudad, que era el nombre homónimo del municipio, que la capital se llamara Miera, al igual que el municipio, sino que
además, que esa capital ya no se circunscribiera al barrio de la Cárcova, sino que se creara una nueva, para entendernos, se definiera una nueva entidad geográfica que aglutinara varios barrios que ejerciera la capitalidad, atendiendo a que una de las cuestiones que planteaban es que un barrio como era la Cárcova no podía ejercer la capitalidad y nunca lo había hecho, que era una introducción artificial. Bueno, este caso fue excepcionalmente complejo porque planteó diversos problemas y además fue un caso bastante controvertido. Salió también bastante en los medios de comunicación locales. El tema fue fundamentalmente que, aparte del problema toponímico que se planteaba con el cambio de denominación, la iniciativa planteaba dudas en cuanto a la extensión de la nueva localidad que ejercería la capitalidad en lugar de la Cárcova. Entonces, como no había acuerdo entre los distintos, entre la sociedad civil y entre los distintos agentes implicados en el cambio de denominación, vimos claro desde la Real Sociedad Geográfica que no era posible plantear el cambio de denominación de la capital hasta que no existiera acuerdo en relación con qué barrios debían conformar esa nueva capital. Este caso, como digo, es muy complejo. Todos los expedientes, todos los casos de toponimia que estoy contando en esta ponencia están publicados en el boletín de la Real Sociedad Geográfica, de modo que si alguien tiene interés en conocer todas las motivaciones de estos cambios de denominaciones y todas las implicaciones estudiadas, puede consultarlos en el boletín de la Real Sociedad Geográfica. Aquí lo que quiero plantear simplemente es cómo tomamos la decisión en la Real Sociedad Geográfica. Bueno, la decisión la tomamos basándonos en que, al no existir consenso en cuál debía ser la localidad que hiciera de capital de Miera, no se podía cambiar en ningún caso la denominación por el momento, hasta que no hubiera un acuerdo de cuál debería ser la extensión de esa capital. Este caso, como digo, salió bastante en los medios y planteó un conflicto muy significativo en el seno del municipio. La diapositiva que vemos a la derecha es una diapositiva de una presentación precisamente de la Asociación del Avellano, que bueno, ha sido la principal promotora de esta, como ellos la denominan, restitución toponímica. Lo cierto es que no existe acuerdo en el propio municipio en cuanto a si este topónimo, o sea, si este cambio de denominación es pertinente o no. Por muchos motivos, por que algunos vecinos plantean, o incluso la propia alcaldía plantea, que no existió una capital de Miera, sino que Miera solo existió como municipio y se refería genéricamente. Bueno, hay una serie de implicaciones respecto a la consideración de lo que es una entidad de población en Cantabria que llevó a bastantes problemas. Una de las cuestiones que, por ejemplo, por poner un ejemplo que estudiamos en la Real Sociedad Geográfica, fue la normativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria respecto a qué es una capital. Bueno, una capital puede ser cualquier lugar habitado, de modo que desde este punto de vista pudimos constatar que un barrio como lugar habitado puede ejercer una capitalidad, de modo que no sería incorrecta la situación actual. Bueno, lo cierto es que como digo, este caso pues, ha derivado en un conflicto en un ambiente local bastante tenso, aquí lo tenemos en la última línea, ¿no? Con desplazamientos de señales de carretera, pintadas reivindicativas, implicaciones verbales, generando una situación de tensión en el municipio para la cual pues, queda patente que no se puede tomar una decisión sin que se plantee una decisión de consenso por parte de toda la población. En este sentido, desde la Real Sociedad Geográfica, planteamos que aunque la fundamentación histórica de la Asociación El Avellano para la recuperación de la denominación supuestamente histórica Miera es pertinente, no se podía justificar la creación de una nueva localidad artificial con dicho nombre que sustituyera a la actual capital, porque la actual capital tiene sentido como capital, aunque sea un barrio, y se encuentra consolidada, lleva funcionando como núcleo de población desde hace más de 100 años. La Cárcova existe, tiene ya una cierta tradición y no se puede considerar que sea un error su consideración como capital. En este sentido, en nuestra resolución planteamos como recomendación que no se implementara ningún cambio de denominación de la capital hasta que no se plantee un consenso en cuanto a cuál debe ser el núcleo de población que ejerza dicha función. Por último,
Me gustaría plantear el caso de Candín, que es un expediente que hemos recibido, una solicitud de informe que recibimos pues, a principios de este año 2021. No sé si la recibimos a finales de 2020 o a principios de 2021, pero creo que fue a principios de 2021 y que hemos tramitado en los últimos meses. En este caso, el municipio de Candín, en Castilla y León, en la provincia de León, en La Justo, es un municipio fronterizo con Galicia, con la provincia de Orense. Este municipio se encuentra enmarcado, como vemos en el mapa, en la Sierra de Ancares. La Sierra de Ancares es una sierra pues, que una parte se encuentra en la zona gallega y otra parte en la zona leonesa. Hay todo un entramado toponímico asociado a este término Ancares. De hecho, hay un puerto de Ancares, que no vemos en pantalla. Hay un río Ancares, que sí podemos ver en pantalla, junto a Candín. Hay un valle de Ancares, hay una serie de entidades y hay incluso una reserva de la biosfera de Ancares. Hay tanto en la zona gallega como en la zona leonesa. Candín solicitó un informe porque pretendía cambiar su denominación por Ancares. Pretendía pasar a llamarse Ancares, aduciendo en su informe, en su solicitud, que ese cambio de denominación respondía a una reivindicación histórica de la población del municipio. Parece ser que en el siglo, cuando se fundó Candín y durante varios siglos, hasta épocas relativamente recientes, el municipio de Candín, todo el municipio de Candín se llamó Valle de Ancares. Y entonces, pues desde el Ayuntamiento de Candín, en su informe, se entendía que tenía sentido recuperar la denominación histórica de el lugar y llamarlo Ancares. No Valle de Ancares, sino Ancares, que es como, bueno, popularmente se conocían los vecinos de Candín a su localidad y como se ha venido denominando tradicionalmente en su vida cotidiana. ¿Qué pasa? Que cuando este cambio de denominación se propuso, pues enseguida encontró la oposición de todos los ayuntamientos de la zona gallega, de la Sierra de Ancares. Hay que entender que la Sierra de Ancares y las reservas de la biosfera de Ancares son unas zonas con un auge turístico muy significativo. Y económico también por otros motivos, pero sobre todo la cuestión turística, sobre todo en materia de cicloturismo. El puerto de Ancares ha sido lugar de paso en la Vuelta a España y, bueno, desde su aparición en la Vuelta a España, pues se ha convertido en un destino cicloturista de primer orden. Es cierto que el cicloturismo no es que sea una actividad turística de primera magnitud, pero en municipios tan poco poblados, cualquier actividad turística sectorial, pues genera unas plusvalías significativas. De este modo, Ancares pues, ha experimentado un crecimiento turístico y un crecimiento como marca territorial, sobre todo como destino turístico, pero como destino también, o sea, como marca local en muchos aspectos, también en cuestiones de calidad ambiental, teniendo en cuenta que hay una reserva de la biosfera de Ancares en territorio gallego y una reserva de la biosfera de Ancares en territorio leonés, que ha adquirido una relevancia significativa en el imaginario colectivo. Cuando Candín plantea cambiar su denominación por Ancares, encuentra la oposición de los municipios de la Sierra de Ancares en territorio gallego, porque plantean que de alguna manera Candín, entre otras cuestiones, pero hay muchas más justificaciones, pero por sintetizar, una de las cuestiones que plantean es que de alguna manera Candín, al renombrarse como Ancares, da la sensación de que quiere arrogarse la capitalidad de la región. Y esto me lleva a lo que planteaba en el caso de la Ría de Ribadeo, ¿no? Si esta Sierra de Ancares es turística y encontramos y queremos ir a visitarla, pues si encontramos un municipio que se llama Ancares, como la Sierra, pues posiblemente sea el primer sitio donde busquemos alojamiento, porque entendemos que va a ser el lugar central de esta sierra. En este sentido, pues entendimos, por este y por otros motivos, que la denominación que proponía Candín, de Ancares, no era recomendable. También vimos otra serie de motivos. Uno de ellos es la animadversión que despertaba el cambio de nombre y, bueno, pues también la notoriedad que alcanzó. Incluso también otros municipios de la zona también plantearon cambiarse el nombre
por entender pues, que también se podía tener sus ventajas y este cambio pues, de alguna manera también nos llevó a pensar que si se empezaban a producir cambios arbitrarios de toponimia en esta zona en favor del turismo, pues se podía generar una zona de inestabilidad toponímica con la consiguiente pérdida además del patrimonio inmaterial que es la toponimia. En este sentido, y por, insisto, ser muy sintético, desaconsejamos desde la Real Sociedad Geográfica el cambio de denominación, atendiendo, entre otras cuestiones, a la animadversión que despertaba esta modificación por ser una modificación que afecta a una marca territorial suprarregional, que afecta también a otros municipios próximos y afecta a un entramado toponímico de diferentes regiones. En este sentido, recomendamos que se planteara una denominación alternativa a la propuesta que no generara estos conflictos y este rechazo, ya que el topónimo propuesto carece de fundamentación geográfica e histórica. El municipio de Candín quiere llamarse Ancares, pero nunca llegó a denominarse Ancares, sino que se denominó Valle de Ancares. Si lo que quiere es tener una referencia explícita a la comarca de Ancares o a la Sierra de Ancares, podría buscar, pues, podría plantearse otro tipo de topónimo. Nosotros en nuestro informe sugerimos, por ejemplo, Candín en Ancares como topónimo para referirse a este municipio. Fue, bueno, una de las diversas sugerencias que planteamos, pero en principio, como digo, desaconsejamos el cambio de denominación. Con este último caso finalizaríamos. A modo de conclusión, con esta cuestión de la toponimia, me gustaría plantear que no siempre es fácil encontrar una solución de consenso. Con la toponimia nunca llueve a gusto de todos. Cuando existe un conflicto toponímico, cuando hay dos autoridades toponímicas o dos sociedades enfrentadas por una denominación, o una sociedad y una autoridad toponímica, o una autoridad toponímica y una autoridad científica, es muy difícil encontrar una solución de consenso, pero sí que es cierto que existen estrategias para minimizar la fricción y los problemas que causan pues, un proceso de normalización toponímica deficiente. Y la labor de las instituciones consultivas en materia de toponimia, como es la Real Sociedad Geográfica, pues entendemos que puede ser de gran ayuda para solucionar problemas donde las autoridades toponímicas no pueden llegar. Entonces, bueno, pues desde la Real Sociedad Geográfica siempre estamos abiertos a ayudar a cualquier autoridad toponímica que nos requiera y así lo hemos planteado siempre en nuestro informe. Nuestra labor es fundamentalmente consultiva, y muchas veces, a pesar de lo que planteamos, pues no se tiene en cuenta al 100% nuestra opinión, pero sí que es cierto que el hecho de que los conflictos que puede generar un determinado cambio de denominación o una nueva denominación, el hecho de que queden registrados, pues siempre ayuda a medio o largo plazo encontrar soluciones que permitan pues, solucionar cualquier tipo de conflicto toponímico que surja. Nada más por mi parte, muchísimas gracias por su atención. Además de, supongo que ahora habrá un espacio para preguntas, dejo aquí mi correo electrónico por si alguien quiere plantearme cualquier cuestión sobre el tema y simplemente pues agradezco su atención y quedo a su disposición, como digo, por si hay cualquier pregunta. Gracias.